Seguimos con el colon o el último segmento junto con el recto del aparato digestivo. Bienvenidos. Entonces habíamos hablado del intestino delgado. Vamos a retroceder unas diapositivas para ilustrarlo. Tenemos nuestro intestino delgado. Hablamos que se divide en dos partes. El intestino delgado correspondiente al yeyuno, que luego se continúa con el ilion, y este finalmente va a conectar con el intestino grueso, en un punto donde tenemos una válvula que funciona como un regulador de paso del contenido intestinal del intestino delgado al intestino grueso, que se denomina la válvula ileo-cecal, y continuamos como el colon. Aquí en el colon vamos a tener esta estructura tubular pequeña que normalmente su función básicamente es una función inmunológica, tiene estructuras linfoides que producen inmunoglobulinas y que tienen cierto factor defensivo, pero que produce una de las enfermedades más comunes de nuestra vida diaria, que es la apendicitis, cuando este órgano se inflama. Es una enfermedad que requiere, en la gran mayoría de los casos, cirugía, y que de no ser tratada oportunamente puede conllevar a estados muy graves, incluyendo la muerte si no es tratada a tiempo. Es la causa más común de cirugías de urgencia, y cuando esta enfermedad progresa en un periodo de horas a días, se puede producir una perforación del órgano del apéndice, dando lugar a extravasación de la materia fecal, de bacterias y por consiguiente una peritonitis, que puede tener grados variables, incluso hasta casos muy severos, donde la mortalidad puede ser muy alta. Afortunadamente cada vez son menores los casos de complicaciones de la apendicitis, ello porque hay sistemas médicos que llegan un poco más oportunamente que en el pasado, si estadísticamente lo comparamos con décadas anteriores. Entonces esta es nuestra apéndice cecal. Entonces tenemos el intestino grueso, que se continúa del intestino delgado, del ilion, viene el intestino grueso. Aquí vemos nuestro apéndice. Aquí esta porción ancha donde se recibe el intestino delgado y donde tenemos la válvula iliocecal se denomina el ciego, esta parte. El ciego es la parte inicial de lo que denominamos el colon ascendente, que luego hace un angulamiento aquí en el hígado, sitio conocido como ángulo hepático. Luego va en una forma transversal, se denomina el colon transverso. Luego hace un pliegue aquí y un angulamiento que se conoce como el ángulo esplénico porque está en relación al vaso, splenium, el ángulo esplénico. Luego se convierte en colon descendente y viene una porción que es un poco libre, móvil, que se conoce como colon sigmoide, que se va a continuar con una porción poco móvil, fija, que se denomina el recto, y posteriormente el ano. El colon se caracteriza básicamente porque tiene un diámetro mucho mayor que el intestino delgado. Se dispone en estas formas así como ven ustedes, esta forma así. Se denominan las austras del colon y tiene estas líneas como cintas más blancas que se denominan las tenias. Tenia es como un equivalente a cinta, tenias del colon. Aquí lo vemos. Entonces vemos aquí el ilion terminal, aquí el ciego, que sería esta parte, nuestro apéndice cecal. Aquí vemos
esto que es la tenia del colon, la tenia, son varias. Esta es tenemos una anterior, posterior. Se denominan las tenias, que es un punto más resistente del colon. Aquí se continúa entonces colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico y colon descendente, que se continúa con el sigmoide y con el recto. Aquí lo vemos. Entonces estamos viendo aquí la entrada del ilion, esta porción final del ilion, del intestino delgado, que conecta con la válvula iliocecal, la denominamos el ilion terminal. Se conecta aquí a través de la válvula iliocecal, que es una válvula, como su nombre lo dice, regula la entrada del contenido intestinal. Es una estructura muy importante porque ella no está abierta siempre, entonces el hacer permanecer un poquito más el contenido intestinal en su luz hace que se absorba más. Si esta compuerta o válvula no existiera, esto pasaría mucho más rápido y entonces ocurriría pues un fenómeno de diarrea también. A veces hay cirugías donde se tiene que quitar esto que se llama la válvula iliocecal y se tiene que quitar el intestino y entonces los pacientes quedan haciendo diarrea durante un tiempo. Aquí tenemos entonces nuevamente el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, esta porción aquí que es más libre, más suelta, que se denomina el sigmoide y el recto. Conocemos entonces aquí las tenias del colon, esta que está en la cara posterior y esta otra, que serían las tenias. También vamos a reconocer en el colon estas formaciones de grasa en el colon que se denominan los apéndices epiploicos. Apéndices epiploicos. Estas formaciones de grasa que son como formaciones como saquitos de grasa se conocen como apéndices epiploicos. A veces esos apéndices epiploicos se inflaman y pueden producir dolor. Aquí ya estamos viendo circulación del colon, entonces me voy a volver un poquito para ver la circulación. Entonces la circulación del colon depende básicamente de una arteria que se llama la arteria mesentérica superior, al igual que el intestino delgado. Entonces esa arteria mesentérica superior me va a dar unas ramas, me va a dar una rama para el apéndice que se llama arteria apendicular, me va a dar una rama para el ciego, me va a dar ramas para el colon ascendente, el colon transverso, ¿sí? Básicamente. Y tenemos una arteria mesentérica inferior que nos va a dar la irrigación arterial de la parte izquierda del colon, el sigmoide y parte de la parte superior del recto. Entonces tenemos arteria mesentérica superior que nos va a dar irrigación para el ciego, para el apéndice, nos va a dar irrigación para el colon ascendente y para el colon transverso. Tenemos una arteria mesentérica inferior que nos va a dar parte para el colon transverso hacia el ángulo esplénico, nos va a dar circulación para el colon izquierdo, para el descendente y para el sigmoide y la parte superior del recto. Ambas son ramas, ambas mesentérica superior y mesentérica inferior son ramas de la arteria aorta abdominal. Y el apéndice, entonces recordemos, tiene una arteria, una rama que se denomina la arteria apendicular, que es rama de la mesentérica superior. Esta mesentérica inferior da una rama para el ilion, da una rama para el ciego, entonces esa rama se denomina ilio biseco de ciego apendicocólica. Entonces esa rama se denomina la arteria
apéndico cólica o ilio biseco apendicular. Aquí vemos el drenaje venoso del colon, que es básicamente dado por venas que reciben la misma nomenclatura que las arterias, pero que en un flujo en un sentido contrario van a drenar hacia el sistema porta, del cual habíamos hablado en un video anterior, que está conformado básicamente por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior va a drenar en la vena esplénica. Este confluente esplénica mesentérica inferior se une con la vena mesentérica superior y me van a formar la vena porta, que va a hacer su ingreso al sistema porta hepático. Aquí tenemos entonces una representación del ciego, que es la primera parte del colon, del ilion terminal y de la válvula iliocecal, que quedaría acá y que regula el paso del líquido intestinal al colon. Es un paso graduado, es un paso regulado. El apéndice, entonces recordemos que está irrigado por una arteria, rama de la mesentérica superior que se llama la iliocólica. A su vez nos da una rama que va a irrigar el ilion terminal, el ciego, el colon ascendente, entonces se llama ilio biseco apendicular. Aquí tenemos varias variantes de la arteria, que es básicamente de la arteria mesentérica superior. Y aquí tenemos la rama apendicular, que nos da pues, la irrigación del apéndice. Es importante en cirugía porque al retirar el apéndice siempre hay que ligar esta ramita. Hablemos entonces un poquito de ese apéndice. Queda en un punto que denominamos el punto de McBurney, que es un punto ubicado entre el ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anterosuperior, y en un punto donde se unen el tercio más medial con el interno y el externo, en este punto de intersección entre el tercio medio y distal de esa línea, tenemos ese punto que se denomina el punto de McBurney, que es el punto de dolor típico del apéndice. Aquí tenemos pues un esquema de una apendicitis. Aquí vemos el apéndice inflamado y el procedimiento básicamente va a ser extraer el apéndice. Y por último, pues después de que terminamos vamos por el colon descendente, seguimos el sigmoide y luego viene nuestro recto. El recto que está pues es la parte final, una de las partes finales del tracto digestivo. Se caracteriza por tener estas válvulas, se denominan válvulas rectales, que son reguladores del paso del bolo fecal, válvulas válvulas rectales. Y su función va a ser básicamente la función de este recto, va a ser impulsar el bolo fecal al ano para la defecación. Nosotros tenemos un sistema integrado donde al llegar la materia fecal acá en este punto, se desencadenan unos reflejos que hacen que el esfínter anal se relaje y la musculatura de nuestro piso pélvico y el esfínter, nosotros tenemos en el piso de la pelvis dos esfínteres, uno que se denomina el esfínter anal interno, que mantiene contraído para evitar que nos hagamos popó, pero cuando tenemos ya la sensación de ir al baño, él se relaja para permitir el paso de la materia fecal y a su vez se contrae el esfínter anal externo,
que va a contribuir al proceso de defecación y va a actuar con otro conjunto de músculos que se denominan los músculos del piso de la pelvis, que van a permitir la defecación. Entonces, básicamente, aquí a este nivel van a existir una mucosa, también es un epitelio cilíndrico simple, pero su secreción va a ser básicamente más para lubricar, para permitir el paso fácil de las heces y conducirlas al ano. Una vez llegan aquí al ano, al llegar al ano la materia fecal se relaja este esfínter anal interno para permitir la defecación y se contrae la musculatura de la pelvis y el esfínter anal externo. La circulación del recto entonces está básicamente por la arteria mesentérica inferior. Recuerden ustedes que ella es la que va a dar la irrigación de la parte izquierda del colon y del sigmoide. Y va a dar también unas ramas que se denominan las arterias rectales o hemorroidales. Una que es la hemorroidal superior, que va a dar la irrigación de la parte superior del recto. La parte media del recto va a estar irrigada por una rama de la arteria ilíaca interna, que se denomina la hemorroidal media. Y vamos a tener una arteria hemorroidal inferior, que es rama de una arteria que procede de la arteria ilíaca interna, que se denomina la pudenda, nos va a dar la hemorroidal inferior. Esa sería nuestra irrigación del recto. Y pues el control de la defecación viene dado por un sistema de contracciones que se desencadenan cuando la materia fecal hace su ingreso al recto. Entonces se desencadenan una serie de reflejos que van a permitir la defecación. Quisiera recalcar un poquito más sobre la circulación del colon de su parte izquierda. Recalcarles que la circulación está dada por la arteria mesentérica inferior en su parte izquierda, que esta mesentérica inferior me va a dar unas ramas que son la cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria hemorroidal superior. Del lado derecho, la mesentérica superior me va a dar una rama ileocólica para los intestinos y para el colon, para el apéndice. Me va a dar una cólica derecha para el colon ascendente y me va a dar una cólica media que va a ser básicamente la que va a dar la distribución arterial del colon transverso. Eso es todo. Nos veremos en un siguiente video. Espero que haya sido provechosa esta presentación. Muchas gracias.